En estos momentos hay un mensaje a las Fuerzas Armadas por parte de la Presidenta electa de México. Escuchemos. Presidente Andrés Manuel López Obrador, General Secretario Luis Crescencio Sandoval González, Almirante Secretario José Rafael Ojeda Durán, General Ricardo Trevilla Trejo, próximo Secretario de la Defensa Nacional, Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, próximo Secretario de Marina, comandantes de los mandos territoriales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, jóvenes estudiantes de los sistemas educativos militar y naval, integrantes de las unidades operativas del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Es un honor y un orgullo dirigirme ante ustedes, hombres y mujeres que han escogido como forma de vida la pertenencia a dos nobles instituciones que son pilares de la nación: la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Son mexicanas y mexicanos que han tomado la decisión de servir a su patria, a su pueblo, con honor, lealtad, patriotismo, honestidad y valentía. La razón o el origen por el cual llegaron aquí será probablemente distinta, pero su misión es una, y es la que compartimos: el amor a la grandeza de nuestro hermoso país, libre, independiente y soberano. México, nuestra nación, es extraordinaria. Tenemos orígenes en civilizaciones que se remontan a más de 3000 años, que dieron al mundo el cultivo del maíz, el jitomate, el cacao, el chile, la calabaza, entre otros, que construyeron grandes pirámides y ciudades, se dedicaron a la astronomía y a las matemáticas, crearon formas de organización y desarrollo con valores profundos que nos arropan hasta ahora. Somos también, probablemente, el único país en el mundo que ha vivido 4 grandes transformaciones profundas que han moldeado nuestra historia hasta llegar a ser lo que somos. La independencia, hace poco más de 200 años, que nos liberó de la corona española y que tuvo como padres de nuestra patria al pura Hidalgo y Morelos, que además de iniciar la lucha por un país libre, aspiraban a abolir la esclavitud y tener una nación con igualdad y con justicia. Los acompañaron otros grandes héroes, como Allende, Guerrero, Guadalupe Victoria, y heroínas, como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. La Revolución de Independencia duró más de una década. Fue justamente hace 200 años, en 1824, que surgió la primera Constitución de la República y el primer presidente de México. La segunda transformación inició poco más de 30 años más tarde, después de haber vivido la intervención estadounidense y haber perdido la mitad de nuestro territorio. La segunda transformación, idealista, encabezada por Benito Juárez, un indígena zapoteco, significó la separación entre la Iglesia y el Estado y una nueva Constitución, la de 1857. Una guerra civil encabezada por el conservadurismo de entonces. Sin embargo, no prosperó el abolir aquella Constitución. Sin embargo, después del triunfo, llega la intervención francesa. Con valentía y sin titubeos, Juárez, los liberales y el pueblo de México lucharon hasta lograr la segunda independencia de nuestra patria.
Hay participaciones de jóvenes de aquella época que trascendieron hasta nuestros días. Los niños héroes, cadetes del Colegio Militar que dieron su vida contra la intervención estadounidense. O como el general Zaragoza, que en la gloriosa batalla de Puebla contra el ejército francés le dijo a los combatientes: tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. La tercera transformación, la Revolución Mexicana, inicia con el Plan de San Luis, cuando Francisco I. Madero llama a tomar las armas al pueblo de México para derrotar la dictadura de Porfirio Díaz, con el grito: sufragio efectivo, no reelección. Madero llega a la presidencia después de meses de insurgencia, pero poco más tarde es derrocado y asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez por un golpe de Estado perpetrado por Victoriano Huerta, y con él quienes querían retornar a un régimen dictatorial y a favor de los que se habían beneficiado con el periodo porfirista. De todos los gobernadores de aquel tiempo, solo hay uno que no aceptó ese golpe de Estado: el gobernador de Coahuila, estado natal de Madero, Venustiano Carranza. El 19 de febrero de 1913, el Congreso del Estado de Coahuila publicó un célebre decreto en el que desconocía al usurpador Victoriano Huerta y facultaba a Venustiano Carranza para crear una fuerza armada y restablecer la democracia y el orden constitucional. Ese es el origen de nuestras Fuerzas Armadas. Dice el historiador García Diego que desde el inicio el ejército estuvo integrado por campesinas y campesinos del sur, por vaqueros del norte del país, que eran hábiles en el uso de las armas y del caballo, por mineros, como los reprimidos en Cananea durante el porfiriato, pero ampliamente capacitados en el manejo de la dinamita, por ferrocarrileros, que conocían muy bien todo el territorio nacional, por arrieros, que era un oficio muy noble y muy popular en aquellos días, empleados públicos y pequeños comerciantes. Se sumaron indígenas del norte, del centro y del sur, obreros y artesanos y generales valientes como Zapata, como Villa, como Mújica. 7 años más tarde del inicio de la Revolución Mexicana, el ejército de hombres y también mujeres valerosas triunfó. En el año de 1917 fue promulgada la nueva Constitución, pero no fue hasta el periodo del general Lázaro Cárdenas del Río que se cumplieron muchas de las demandas de justicia social. No podemos olvidar a los cadetes del Colegio Militar que acompañaron a Madero entre el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional, defendiendo a su presidente y a la democracia en el inicio de lo que se conoció como la Decena Trágica. O al gran general Felipe Ángeles, uno de los grandes humanistas, un general humanista, que dijo: hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso que todos debemos defender: la vida. Lo relevante que quiero transmitirles es que las Fuerzas Armadas mexicanas vienen de una revolución social, vienen de la lucha por la democracia, de la defensa del pueblo por sus derechos, de la justicia social. Nuestro ejército nació en contra de un golpe de Estado, es decir, las instituciones de las que ustedes forman parte, a diferencia de muchos otros ejércitos en el mundo, no viene de las élites, sino que tiene un origen popular y este se ha mantenido hasta la fecha. Por eso coincido cuando el presidente López Obrador dice: la soldada, el soldado, las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado
Y eso no solo es un orgullo, sino que es una fortuna de nuestra nación. ¡Que vivan las Fuerzas Armadas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Amigas, amigos, oficiales, elementos de tropa de las Fuerzas Armadas de nuestro país, me da mucho gusto participar en este acto acompañando a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, próxima presidenta constitucional. Vengo a agradecerles por su apoyo, por su respaldo, por su lealtad al pueblo de México. Y al mismo tiempo, como ya escucharon, a presentarles a la primera presidenta de México en cuando menos 500 años, en 5 siglos. Todo un acontecimiento histórico que nos toca vivir para contarlo. Una presidenta que, repito, ya quedó de manifiesto, es inteligente, preparada, con experiencia en el servicio público, honesta y algo muy importante, una humanista, una mujer sensible, de buenos sentimientos, de buen corazón. En cuanto a mi agradecimiento a las Fuerzas Armadas, a todas, a todos, es público, es notorio lo que hicimos juntos en este sexenio. Las misiones que se cumplieron, tanto por la Secretaría de Marina como por la Secretaría de la Defensa. Lo primero fue garantizar la soberanía de nuestra patria, sin alarde, sin prepotencia, con la participación de las Fuerzas Armadas. Se respetó la integridad de nuestro territorio y quedó de manifiesto que México no es una colonia de ninguna potencia extranjera. México, por el esfuerzo, el sacrificio de nuestros antepasados,
es un país libre, independiente y soberano.